Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Biblia Enseña. Mi nombre es Julián y en esta tarde quería hablar sobre una pregunta que mucha gente se ha hecho a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos y que hasta el día de hoy la gente se sigue preguntando. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? ¿Será que su alma se va para el cielo, se va para el infierno, se va al purgatorio? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? ¿Será que se reencarna? ¿Qué es lo que cree hoy en día la gente y qué es lo que enseña la Biblia? También sabemos que muchas personas creen que después de la muerte ya no hay nada, ya es el final del ser humano, el final de la persona. Por eso en esta tarde quería aclarar un poquito el tema sobre qué es lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que Jesús siempre, cada vez que él debatía con los fariseos, hasta incluso cuando fue tentado por el diablo en el desierto, él siempre respondía con un escrito está. Incluso sabemos de unos religiosos que era la secta no de los fariseos, sino de aquellos que no creían en la resurrección, que era la secta de los saduceos, y le preguntaban a Jesús para tentarlo, para probarlo, si él sabía o conocía las escrituras. Entonces Jesús mismo les dijo, ustedes ignoran el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios para poder defender nuestras creencias y para que todas nuestras creencias y prácticas estén basadas solamente en la palabra de Dios. Por eso sabemos que siempre Jesús defendía sus creencias con un escrito está. Por eso en esta tarde vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a lo que pasa cuando la persona muere. Y bueno, como introducción quería decir que la creencia de la inmortalidad del alma es lo que cree el 98 o el 99% de las religiones mundiales. Pero sabemos que tanto el judaísmo apóstata como el cristianismo apóstata ha sido muy influenciado lamentablemente por aquellos escritores seculares como ser Platón, Aristóteles, Epicurio y los estoicos. Lamentablemente la creencia de la inmortalidad del alma no es una enseñanza bíblica, pero sí se ha introducido en la mayoría de las religiones y en las iglesias. Sabemos que el pueblo judío, cuando estuvo cautivo en Egipto, en Babilonia y por los filisteos, ellos absorbieron las creencias de estos pueblos paganos y lamentablemente se introdujo la creencia de la inmortalidad del alma o que la persona sigue viviendo después de la muerte. Pero eso no es una enseñanza bíblica. La Biblia sí habla de la resurrección de los muertos, pero solamente va a suceder la resurrección de los muertos cuando Cristo venga por segunda vez. Aquellos que murieron creyendo en Cristo, aquellos que aceptaron hacer su voluntad, van a resucitar cuando Cristo venga, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en esta tarde bíblicamente, porque esto no es una creencia que proviene del cristianismo del primer siglo, o tampoco esta creencia no proviene de aquellos hebreos que estudiaban y conocían bien la palabra de Dios en cuanto a qué pasa después de la muerte. Un texto que yo estaba buscando en el internet dice: hoy en día la mayoría de las religiones del mundo creen en un alma inmortal que continúa viviendo de alguna forma. Es una enseñanza compartida, ojo, por el hinduismo, el zoroastroísmo, el judaísmo apóstata y el judaísmo de hoy en día, que creen en la reencarnación, ¿sí? Creen que el alma reencarna cuando la persona muere. Incluso hasta el cristianismo de hoy en día cree en eso. El islaísmo, el bahaísmo también cree lo mismo, ¿sí? Al igual que las religiones nativas y triviales por toda el África y el continente americano y en algunos otros lugares. Algunos dicen que el alma vivirá por siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. Otros suponen que después de la muerte el alma va a reanimar a otras formas de vida, un ciclo sin fin de la reencarnación. Pero
vamos a ver que esto no es lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Cuando nosotros tenemos una experiencia continua con la palabra de Dios, nos damos cuenta que esto no es cierto. No existe la inmortalidad del alma según la Biblia. Bueno, para esto vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, el libro de Romanos, el capítulo 2 y el versículo 7, que nos dice, Romanos capítulo 2, versículo 7, dice, hablando de la revelación del justo juicio de Dios, que dice, más antes un poquito en el versículo 6, hablando de la segunda venida de Cristo, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Acá el apóstol Pablo dice que los cristianos tenemos que perseverar en hacer el bien. ¿Para qué? Para buscar la gloria, la honra y la inmortalidad. Entonces acá el apóstol Pablo desmiente que nosotros tenemos un alma inmortal o que nosotros somos inmortales. Hay muchísimos textos en la Biblia que dicen que nosotros somos mortales, no somos inmortales por naturaleza. Ni tenemos un alma inmortal como muchos quieren enseñar. Vamos a ver otro texto en Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, nos dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces aquí nos dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Nosotros no somos inmortales, no tenemos un alma inmortal. Y la Biblia enseña que nosotros somos un alma, nosotros no tenemos un alma. Eso no enseña la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchas malas traducciones por aquellos que sí creían en la inmortalidad del alma, por eso siempre es bueno estudiar con diferentes traducciones. Por ejemplo, la NBI se encarga de enseñar bien en cuanto a este tema, la nueva versión internacional, sobre la palabra alma o vida, ¿sí? Y nos dice que, cuando lamentablemente en la Reina Valera se traduce como alma, en la nueva traducción internacional se traduce como vida. Sabemos que la palabra que fue escrita en el original, en el idioma original en que fue escrito la Biblia, porque sabemos que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, y en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra alma que se utiliza en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh, que se utilizaba tanto, o se puede traducir tanto como vida, ser viviente, persona, ser humano o alma viviente, que no tiene el concepto como tenían los filósofos griegos, que era el concepto de un alma inmortal. Eso no existe en la Biblia, ¿sí? O sea, la palabra alma significa vida, ser viviente, persona. Yo soy un alma, yo no tengo un alma, yo soy un alma. Y esto lo vamos a ver, vamos al comienzo de la creación, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué dice? Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Allí está la palabra nishama, que es el aliento de vida, o el ruaj. También vemos en otros pasajes bíblicos habla del ruaj, ¿sí? O sea, del espíritu de Dios. Entonces dice que Dios sopló en nuestra nariz aliento de vida, ¿sí? O sea, su espíritu. Y dice que fue el hombre un ser viviente. En otras traducciones dice fue el hombre un alma viviente, ¿sí? En otras traducciones dice fue el hombre una persona. Por eso allí está la palabra nefesh,
que, o sea, para ser viviente, en el original está la palabra nefesh, que se puede traducir como ser viviente, vida, persona, ser humano, un ser existente. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el original. Bien, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una mala traducción y una correcta traducción, o diferentes traducciones, si se lo puede decir. Por ejemplo, en Mateo 16, 26, Mateo 16, 26, nos dice Jesús, mira, hablando Jesús, Mateo 16, 26 dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Aquí estoy leyendo la Reina Valera 1995, perdón. Y si nosotros vemos una traducción más fiel, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén del año 1975 y también la Nueva Versión Internacional, dicen así. Dice: pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Y eso mismo dice en la Nueva Traducción Internacional, la NBI dice también vida. Fíjense que hay diferentes traducciones. Las Reina Valera traducen como alma, y la Biblia de Jerusalén, que es una traducción un poquito más fiel, o la NBI traduce como vida, ¿sí? Por eso la palabra acá en el Nuevo Testamento que está escrito en griego, está la palabra psique, ¿sí? Que puede traducirse como mente, como vida, como alma, como ser viviente. Depende del pasaje bíblico. Bien, entonces vamos a proceder con el estudio bíblico. También pueden ver lo mismo y buscar en sus Biblias en Marcos capítulo 8 del 35 al 37, que en la Reina Valera dice: el que pierda su alma, pero vamos a leer en una traducción más distinta, si se puede decir, en la Biblia de Jerusalén, en Marcos capítulo 8 del 35 al 37. ¿Qué nos dice Jesús? Dice: porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? O sea, fíjense que en las otras traducciones dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O sea, vemos que la palabra alma puede significar vida, ser viviente, persona, diferente, o sea, depende de la traducción o depende del traductor, ¿sí? O sea, la palabra alma significa persona, vida, ser viviente. Yo soy un alma, yo no tengo un alma, yo soy un alma viviente, yo estoy vivo, ¿sí? Soy un ser viviente, que significa lo mismo y es el equivalente. Pero no es la idea que tienen los griegos, que tenían los griegos, los filisteos, o por ejemplo los romanos, que creían en el alma inmortal, ¿sí? Eso no es bíblico, sino que se introdujo dentro de las religiones cristianas. Lamentablemente la mayoría, el 99 o el 98% de las religiones cristianas hoy en día creen en la inmortalidad del alma, creen que cuando la persona muere o el cuerpo muere, sale el alma, se va para el cielo, se va para el infierno, se va al purgatorio, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Solamente cuando Cristo venga a pagar a cada uno según sea sus obras, ahí dice que va a dar vida eterna a aquellos que perseveraron en el bien hacer, y la destrucción eterna a aquellos que no lo aceptaron a Él o que no hicieron su voluntad, que simplemente va a ser la muerte segunda o la destrucción total de la persona. Por eso Jesús dijo: no temáis aquel que mata el cuerpo solamente y después no puede hacer más nada, sino temed aquel que puede destruir el cuerpo y la vida o el alma en la gehenna, ¿sí? Que es la destrucción final de los impíos. Pero ese es otro tema que tenemos que estudiar más adelante, la destrucción de los impíos. Bien,
Veamos qué pasa cuando una persona muere. Vamos al Salmo capítulo 104. El Salmo 104, en las traducciones católicas puede diferir un poquito, puede ser el 103 o el 105, no me acuerdo bien, depende de la compaginación. Pero en el Salmo 104, versículos 29 y 30, dice así: voy a leer una Biblia católica que es la Biblia de Jerusalén. Dice: escondes tu rostro y se anonadan y les retira su soplo y expiran, y a su polvo retornan. Versículo 30 dice: envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. Voy a leer otra traducción, Reina Valera 1960, dice: envías tu espíritu, versículo 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, o sea, el aliento de vida, es el niyama, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Aquí está hablando de lo que pasa, que habla de toda la creación, está hablando de los animales, de los seres vivientes. Dice que Dios esconde su rostro, se turban, les quita el hálito y dejan de existir. Eso está hablando de la muerte, ¿sí? Que cuando la persona muere, Dios le quita el aliento de vida, ¿sí? La persona expira y dice que deja de existir la persona en ese momento, ¿sí? No es que se va para el cielo, se va para el infierno, no. La persona muere en ese momento. Tanto el cuerpo como la vida, como el ser viviente, en ese momento deja de vivir, deja de existir. Bien, vamos a ver en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Sí? Aquí está hablando del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Cuando la persona muere, dice que la persona, o sea, el cuerpo, vuelve a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Está hablando de qué espíritu, del aliento de vida. No está hablando de mi espíritu, o sea, no está hablando de mí como persona, como ser viviente. No habla del espíritu del hombre, sino del aliento que Dios le dio a la persona. Dice que cuando la persona muere hace así, ¿sí? Suelta el aliento de vida que Dios le dio, el espíritu de Dios que está en la persona, o sea, el aliento de vida vuelve a Dios, ¿sí? Ese hálito, ese aliento de vida vuelve a Dios. No sale un ente consciente que vuelve a Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Bien, vamos a ver otro texto. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20. Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la Biblia, que todos tenemos una misma respiración y cuando nosotros morimos, vamos al mismo polvo, ¿sí? Dejamos de existir. ¿Y qué es esa respiración? Sino el aliento de vida que Dios nos da y que está en nosotros. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida y nos mantiene con aliento. Por eso el mismo pregunta el mismo Salomón en el versículo 21, si alguna persona tiene duda y dice: no, pero si el Espíritu se va al cielo, está con Dios, ahora está en la alegría, está en la gloria. Acá la misma Biblia, el mismo Salomón se encarga de preguntar y dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Nadie lo sabe, nadie fue y volvió, como dice el dicho, ¿no? Pero simplemente lo único que se va es el aliento de vida que Dios nos dio y regresa a Dios, ¿sí? Aquel que es
el dador de la vida. No es que se va un ente consciente que sale y anda volando por ahí, o por ejemplo como muchos creen en los fantasmas y en los espíritus. Lamentablemente esto es un engaño que hace Satanás, ¿sí? El enemigo de las almas, para que las personas le oren a un ser querido que ya ha muerto, o que hablen con los muertos, cosa que la Biblia prohíbe totalmente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los demonios incluso se aparecen como nuestros seres queridos, y hasta incluso puede falsificar la voz de un ser querido. Vamos a ver esto en la Biblia, está escrito. Por ejemplo, dice, otra pregunta dice, ¿pueden interceder los muertos por nosotros? ¿Pueden interceder los muertos por nosotros? Bueno, mi intención no es ofender a nadie, pero mucha gente cree en los santos y le ora a los santos, les reza a los santos, les pide a los santos para que intercedan ante Dios. Incluso alguna persona que ha muerto, un niño muy pequeño, o un ser querido, y bueno, la gente tristemente los extraña mucho, y cada uno de nosotros tenemos un ser querido que ha partido ya al descanso, o muchos seres queridos, y nosotros creemos que ellos son intercesores ante Dios, pero esto no es así, esto no es lo que enseña la Biblia. Lamentablemente mucha gente cree sinceramente que esto es así, pero eso no enseña la palabra de Dios, ¿sí? Por eso no es mi intención ofender a ninguna persona que crea en eso, pero sí es bueno que nosotros podamos ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que la misma palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Bien, veamos en el Salmo capítulo 6 y en el versículo 5, Salmos capítulo 6 y versículo 5, nos dice la palabra de Dios, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Dice que en la muerte no hay memoria de Dios, y dice en el Sheol, que es una palabra de origen hebreo, que significa, el Sheol significa sepulcro, ¿sí? El lugar de los muertos, la morada de los muertos, que es la tumba o el sepulcro. Dice, en el Sheol, ¿quién te alabará? O sea, mucha gente dice, bueno, pero mi abuelito, mi abuelita era muy bueno y está alabando a Dios en este momento, y le voy a pedir que por favor interceda por mí ante Dios. Pero la Biblia dice claramente, que dice que en la muerte no hay memoria de Dios, dice, en el sepulcro, ¿quién te alabará? ¿Sí? O sea, ya la persona está descansando. Vamos a ver en el Salmo 146, Salmo 146, veamos qué nos dice la palabra de Dios, que nos enseña la palabra de Dios. Salmo 146, versículos 2 y 3 dice, alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Versículo 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Se dan cuenta que nos dice algo muy importante la palabra de Dios? Por eso el salmista dice, alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Por qué? Porque cuando la persona muere no se va para el cielo, no está alabando a Dios. Esto no enseña la Biblia. Por eso él dice, yo lo voy a hacer en vida. Y dice, después aclara que los muertos no saben nada. Dice, no confiéis en los príncipes ni el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que la persona no sabe absolutamente nada cuando muere, ¿sí? O sea, no es que se va para el cielo a alabarlo a Dios. Por eso dice, el salmista dice, alabaré a Dios mientras viva. Porque después en la muerte dice, no hay memoria de ti. Ya en ese mismo día perecen los pensamientos, dice la palabra de Dios. Y si vamos a buscar, por ejemplo, en Eclesiastés, en el, si no me equivoco, es en el capítulo 9, se me vino a la mente este texto que no lo había puesto, pero es un texto muy importante, que está en el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón.
y dice así. Esperen que lo busque. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice la Biblia: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos no saben nada, ellos no están intercediendo, no nos están viendo desde el cielo, no está su alma alrededor de nosotros, no hay un fantasma. Eso es una mentira que lamentablemente se ha introducido dentro de la mayoría de las iglesias cristianas y dentro de las religiones paganas, también incluso dentro del judaísmo apóstata, ¿sí? Dice la Biblia: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Si ellos no se acuerdan más de nosotros, ellos están descansando. La Biblia compara a la muerte como un sueño. Versículo 6 dice: todo su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por eso muchas personas creen y dicen: bueno, pero mi papá me está viendo desde el cielo, sabe lo que yo estoy haciendo y está viendo mi vida y sabe por las aflicciones que estoy pasando, entonces yo le voy a pedir a mi papá que le interceda por mí ante Dios. Pero acá la Biblia dice claramente: nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sí? Sabemos que solamente cuando Cristo venga por segunda vez va a resucitar a aquellos que son merecedores de la salvación, aquellos que creyeron en Cristo e hicieron su voluntad. Versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol, o sea, en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces queda muy claro que los muertos nada saben, ¿sí? Y bueno, vamos a ver otra partecita. No sé en qué momento se me va a cortar el video, porque no tengo mucha memoria en el celular. Pero vamos a ver otra partecita, si Dios lo permite. Vamos a Job capítulo 7, versículos 7 y 10. El libro de Job, que está antes de Salmos. Job capítulo 7, versículos 7 y 10. Debemos saber que la Biblia es inspirada por Dios. Job capítulo 7, del 7 al 10 dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser, o dejaré de existir. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Sheol, no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. O sea, no es como muchos piensan: bueno, pero resulta que él se fue al cielo, su alma está allá en el cielo, o está aquí, al lado mío, me está hablando, me quiere hablar. Incluso se le aparecen en sueños a las personas y dicen que escuchan su voz audible. Lamentablemente la Biblia dice que el diablo puede aparecerse como un ángel de luz, por eso hay que tener muchísimo cuidado, y la Biblia nos advierte de que nosotros no tenemos que hablar o invocar a los muertos, ¿sí? Vamos a ver en el segundo video que voy a hacer. Vamos a ver que Dios prohíbe totalmente que nosotros invoquemos a los muertos o que queramos hablar con los muertos o rezarle a los muertos. ¿Por qué? Porque Dios mismo advierte que Satanás se aparece como ángel de luz. Incluso sus ángeles muchas veces pueden falsificar y aparecerse como un ser querido. Bueno, veo que se me está cortando el tiempo, así que les prometo hacer un segundo video sobre este tema. Así que espero que puedan darle like, que puedan suscribirse a mi canal para que se enteren cuando esté subiendo el próximo video. Buenas tardes y que Dios los bendiga.